Bueno, nunca vi esos temas antes, lo han colocado glándulas salivales y pared abdominal. Cuando hablamos de glándulas salivales, hay muchos métodos para evaluar esto, ¿no? Y sobre todo las glándulas que tienen más acceso es básicamente la parótida, ¿no? Pero también se evalúa la submaxilar o la sublingual, ¿no? La parótida tiene un lóbulo superior o superficial y un profundo. El profundo es el más difícil de poder evaluar por ecografía, entonces acá sí hay que recurrir a la tomografía o resonancia en parótida. Pero todas las glándulas son bien evaluadas por ecografía, ¿no? Entonces acá revisaremos brevemente la parótida, la patología parotidia, especialmente la inflamatoria, la patología submaxilar y la sublingual. Perdón. Dentro de ellos, antiguamente, porque yo hacía esto antes, creo que hace 20 años, hacíamos las cialografías, ¿no? Cialografías, pero hoy por hoy es un método que ya no se usa. Por eso me extraña que lo hayan puesto como tema acá, ¿no? Y ahí ya no se usa la cialografía, que consiste en colocar una especie de un catéter, una aguja en el orificio del drenaje de la glándula y por ahí colocar el contraste. Un poco traumático, difícil de poder realizarlo, pero se hacía antes. Hoy con los métodos como la ecografía, la resonancia ha quedado un poco lejos. Bien, las glándulas salivales tienen varias funciones. Son temas cortos ambos, ¿no? De entre ellos está la función protectora, digestiva, sensorial. Bueno, tiene toda la parte que ustedes ya conocen por la presencia de la beta-amilasa y la formación del bolo alimenticio. Beta-amilasotialina, que es la primera empieza acá en la digestión. La glándula parótida, su misma ubicación está acá, delante del pabellón auricular y abrazando acá el ángulo mandibular, y donde está acá la parótida. Y tiene su drenaje en el segundo molar superior. Aquí. Acá es que teníamos nosotros que abrir la boca al paciente, colocarle un limón, gotas de limón, para que se produzca la eliminación y el chorro de saliva. Y por aquí colocábamos la aguja, ¿no? Inyectábamos contraste para ver todo el conducto de esteno y ver si tiene alguna fístula, estenosis o un cálculo. Pero eran más que todo signos indirectos y un poco traumáticos. Como le digo, ahora ya no se nos emplea esto. Igual ocurría con la submaxilar, ¿no? Teníamos que ubicar debajo de la carúncula lingual una prominencia ahí, echamos gotitas de limón para provocar la eliminación del chorro salival y por ahí colocamos una aguja y inyectamos para poder ver todo el conducto. Básicamente el estudio es del conducto y ramas más que del parénquima. La otra sí es inaccesible por otros métodos. Bien, todos estos métodos existen, ¿no? La radiología, como le digo, que ya no tiene mucha vigencia, actualidad, pero la ecografía sí. La ecografía sí ayuda mucho en el diagnóstico. Yo diría que es el método de elección, antes que la tomografía o la resonancia y aún más la medicina nuclear, porque es un estudio rápido, no es cuestión de ubicarlo nomás acá, tener una visión de toda la anatomía, todo lo que existe y lo que no debe haber en una glándula. Y por acá también podemos ver por ecografía patologías inflamatorias, patologías tumorales, patología litiásica, que es lo que más abunda y que es lo más frecuente, ¿no? Pero hay compañeros que están entrando acá, ¿no? Ya uno recurre a la tomografía pues cuando encuentra un tumor, ¿no? Un tumor que estaría invadiendo
la parte más profunda y ahí sí es necesario ver el resto de planos o espacios del macizo facial o del cuello. De lo contrario, con la ecografía y la clínica es suficiente para llegar al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, acá les muestro una radiografía simple, ¿no? Este es un paciente que en una radiografía lateral se aprecia esta imagen radiopaca aquí, debajo de la mandíbula, y corresponde a un cálculo. Es por eso que la cialolitiasis, que viene a ser la presencia de cálculos intraductales en el conducto principal, se forman acá, ¿no? Y una gran mayoría se aprecian, otros son tan pequeños que se enmascaran con el plano óseo. Entonces ahí interviene mucho la ecografía, que es un examen rápido y que lo detecta como un cálculo en cualquier otro lugar, da la sombra acústica posterior y no hay dificultad en poder identificar un cálculo. Muchas veces hasta el paciente lo ubica, lo siente, un bulto que se mueve, tiene dolor y lógicamente se inflama, ¿no? Porque impide la eliminación de la saliva. Entonces, una patología no tan frecuente, pero no difícil de identificarlo, ¿no? Esta es la cialografía, miren, que básicamente evalúa el sistema canalicular, o sea, el conducto principal. Entonces, colocaba una aguja aquí, en el segundo molar, ¿no? Ubicaba ahí, introducía el contraste a presión y se opacificaba todo el conducto de Stenholm o de Wharton, ¿no? Acá. Y se podía ver algunas imágenes así saculares que traducían algún proceso inflamatorio crónico. O acá otro de otro paciente, miren. También se ve el conducto principal y sus ramificaciones. No ayuda a identificar patología tumoral, ¿no? Más que todo patología intraductal a través de la cialografía, ¿no? La cialografía parotidia, cialografía submaxilar. También identificaba una fístula, es decir, una comunicación con otra estructura de la boca, como un trayecto anormal, que de paso no es tan frecuente. La ecografía sí, como le digo, es el método, digamos, de elección, pero para esto sí hay que tener un traductor de alta frecuencia. Generalmente son traductores planos, cuya frecuencia debe estar por encima de 7, por encima de 10, hasta traductores de 20, 22 MHz, para poder identificar bien toda el parénquima de la glándula parótida, también los ganglios, los conductos, y ver toda la anatomía que esté normal. También se puede hacer Doppler color para ver si hay proceso inflamatorio, sobre todo en una cialodianitis crónica recidivante que es frecuente, ¿no? El paciente viene con dolor, aumento de volumen y se encuentra, muchas más veo en los niños, imágenes hipoecoicas, ¿no? Pequeñas, múltiples, que traducen un proceso inflamatorio crónico, una cialodianitis crónica recidivante o residual. Pero en este caso esto es lo normal, ¿no? Miren, como les decía, está delante del pabellón auricular, en la región parotidia, detrás del espacio macetero, y también uno puede ubicar la glándula, el ángulo mandibular, el plano óseo. Es ligeramente ecogénica, ¿no? Acá sí es, por el contenido graso, a veces limita a ver con facilidad, hay que hacer muchos movimientos de ganancia con el ecógrafo para verlo bien. Y lo que hay que recordar acá, y que muchas veces es causa de error, ¿no? Porque cuando recién empiezan a hacer ecografía,
identifican algunos ganglios internos, ¿no? Unos pequeños ganglios. Esos linfonodos son normales en la glándula parótida, ¿no? Todos esos nódulos intraparotídeos son hallazgos habituales normales, pero que algunos lo reportan como algo patológico, pero son normales, ¿no? No asustarse de si uno ve una masa grande, expansiva. Sí, pero es normal encontrar nódulos o ganglios intraparotídeos. Lo que sí hay que recordar también que por acá sí discurre el nervio facial. Bien, también puede identificarse la ecografía esta lesión quística que es fácil de identificar, que la ránula generalmente va hacia la parte de la glándula submaxilar. Y los tumores, que también no es, digamos, difícil de ubicar, y los cálculos también se aprecian por ecografía. Hay patología inflamatoria, ¿no? Patología tumoral y patología litiásica, que son los más frecuentes. Entonces la tomografía también se emplea como un método para evaluar fundamentalmente el lóbulo profundo de la glándula parótida. Perdón, los compañeros que están acá. Ya como le digo, tomografía ya es para ver el plano profundo, para ver si hay invasión cuando hay un proceso tumoral y básicamente para poder hacer un estadiaje, ¿no? Ver si hay un compromiso de otro plano, de otra estructura adyacente, si capta contraste, en fin, si hay compromiso del plano óseo. Ya tiene otra connotación el uso de la tomografía. Y la presencia de ganglios, lógicamente, ¿no? La presencia de ganglios. Un corte axial. Del cuello del macizo facial uno puede identificar esta estructura que es el hueso hioides. Este es el hueso hioides, ¿no? Y a los costados, ven, con estudio contrastado, puede ubicar las glándulas salivales. En este caso, las submaxilares. Igual acá. Todo esto de acá es la parótida. Y la parótida tiene un lóbulo superficial, que es este de acá, y un lóbulo profundo. Este lóbulo profundo es el difícil de ubicar por ecografía, porque el ultrasonido máximo llega hasta acá. Toda esta es la glándula parótida, ¿no? Entonces, este lóbulo profundo es el más difícil de encontrar. Y cuando uno evalúa y localiza un tumor, y el tumor más frecuente de la glándula parotidia o glándula salival es el adenoma pleomórfico. Los tumores más frecuentes, benigno, bien encapsulado, fácil de manejo quirúrgico, pero a veces estos nódulos o tumores muchas veces tienen invasión al plano profundo. Y ahí sí juega un rol importante la tomografía, ¿no? Para poder ver su extensión, porque puede ser un proceso maligno con mayor diseminación y compromiso del espacio parafaringeo. Acá está la otra glándula, ¿okay? Normal, homogénea, realza con el contraste. Entonces ayuda mucho en el plano, sobre todo en el plano axial. La resonancia también es otro método de mucha ayuda. Miren acá la glándula parótida. Lóbulo profundo, lóbulo superficial. Cierta simetría, no están iguales. La oreja y el espacio parafaringeo. Esto es plano muscular, ¿no? Es un plano muscular. Y en el corte coronal también podemos identificarlo. Las glándulas. A veces no es necesario usar contraste en resonancia, porque tiene mucha
caracterización tisular para poder ver estas estructuras, sobre todo considerando que la resonancia es el método de elección para estructuras blandas. Bueno, esta imagen está un poco oscura, pero acá podemos también ubicar ganglios. De acá. Y los ganglios hay que tener cuidado porque a los ganglios hay que hacerle de todas maneras Doppler, ¿no? Para ver si es un ganglio habitual normal o para ver si es una adenopatía. Ya están estandarizados unos criterios de benignidad o de malignidad. Algunos datos generales de la glándula parótida, un promedio de 15 a 30 gramos, secreción serosa, está entre la mandíbula y la apófisis mastoides, dos partes del límite neto del superficial y el profundo, y esta relación importante con el séptimo par. Vamos, compañeros, está ingresando. También compuesto por múltiples acinos. Y el conducto de esteno, no olvidarse que esto desemboca en el segundo molar superior. Ahí uno ubica su zona de drenaje, que tiene que estar libre. Cuando llegue el contraste, tiene que estar libre. También tiene su parte, su inervación. Nuevamente imágenes de cialografía. Perdón. Como les repito, nuevamente teníamos que ubicar acá el orificio de salida y se inyectaba contraste, ¿no? En el otro lado igual, este es más magnificado. Sus ramas, su estenosis y toda su ramificación de la desembocadura hasta su plano más distal. Mirar que no haya una imagen por defecto de llenado que te indicaría algún tapón mucoso o algún cálculo que podría estar obstruyendo el drenaje de la saliva. O también pueden haber áreas de estenosis, ¿no? Producto de un proceso fibro-retráctil que estaría aquí segmentando y disminuyendo la eliminación de la saliva. Miren, la parótida se ve así. Difícil de ver el plano profundo. Acá están las dos, la izquierda y la derecha. Más imágenes de parótida normales. Todo lo que marca el puntero. Izquierda y en el plano coronal. Parótidas normales. Cuando nos circunscribimos al espacio parotídeo, ¿no? Que está detrás del espacio masticador, ubicamos la glándula parótida, está de acá, ¿no? Su lóbulo profundo y su lóbulo superficial. Todo bien homogéneo, con a veces un pequeños ganglios intraparotídeos que son normales. Entonces, una de las patologías más frecuentes es la cialodenitis, que es el proceso inflamatorio, que puede ser agudo o puede ser crónico. Y una de las causas más frecuentes es que puede haber un pequeño cálculo que estaría obstruyendo la secreción glandular. Cuando es agudo, ¿qué encontramos? Aumento de volumen, disminución de la ecogenicidad y en algunos casos
pueden haber formación de abscesos, ¿no? Entonces, el germen más frecuente es Staphylococcus aureus. También vemos esta patología inflamatoria en los niños cuando comienzan a inflar globos. Se inflama todas las glándulas salivales, ¿no? Entonces, después de estar sometido a inflar globos, el niño vemos que un lado o los dos lados se hinchan por un proceso inflamatorio. Entonces, tener cuidado al hacer esta operación, esta maniobra. Entonces, acá, como le estaba diciendo, la glándula aumenta de volumen, disminuye de ecogenicidad, y el otro hallazgo es que hay varios focos hipoecoicos asociados a un incremento de la vascularidad traducido por hiperemia. Esos son los signos ecográficos de una cialadenitis, ¿no? Glándula grande, disminuido de ecogenicidad por aumento líquido, varios focos hipoecoicos y el aumento del flujo en el estudio Doppler color. Ese es el hallazgo que encontramos muy frecuente. Una ecografía, aumento cuando le aplica el color, hay hiperflujo, ¿no? Es heterogéneo, y bueno, acá hay la oportunidad de encontrar estas imágenes ecogénicas que dan sombra acústica posterior y corresponden a cálculos. Los cálculos pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿no? En este caso hay 3 cálculos. Tenerlos siempre en cuenta, ¿no? En el diagnóstico diferencial, la posibilidad de una cialolitiasis. Tengo un compañero que está por entrar. Muchas veces en los niños encontramos también las denominadas paperas, ¿no? Que puede ser bilateral, generalmente es bilateral, es muy raro que sea en un solo lado, y el germen, no se olviden por la ubicación, por las frecuencias del Staphylococcus dorado o Staphylococcus aureus, ¿no? Y es muy frecuente en el grupo pediátrico, la parotiditis. Pero sí tener cuidado que cuando hay papera por efecto viral, por origen viral, hay que tener cuidado porque muchas veces está asociado a un problema testicular, ¿no? Se compromete la túnica albuginea y puede comprometer el testículo. Miren el ejemplo. Este es un proceso inflamatorio agudo. Aumento de volumen, ¿no? Múltiples focos así hipoecoicos, varios, está lleno, la parótide está llena, así poblado de un sinnúmero de imágenes así oscuras, redondas, que hay, que uno le aplica el Doppler y se nota hipervascularidad, Todo esto apunta a un proceso inflamatorio. O sea, no hay mucho. Si tiene la clínica, la ecografía solamente lo confirma, ¿no? En el sentido de descartar algún tumor, ¿no? Porque a la clínica es evidente, dolor, aumento de volumen, inicio brusco, fiebre. Y la ecografía solamente confirma ese hallazgo y a la vez descarta que no haya otro proceso tipo litiásico o tumoral. Bien, a veces se recurre a la tomografía, ¿no? Cuando se sospecha abscesos, ¿no? Ganglios que están necrosados también, se puede ver, o fluidos internos. Entonces, son imágenes de una parotiditis aguda, mira, acá, aumentada de volumen, focos hipoecoicos. Está igual, múltiples lesiones hipodensas y que realzan con el contraste del parénquima restante, ¿no?
Entonces es un hallazgo que confirma la clínica y confirma el hallazgo ecográfico. Bueno, acá sí tener en cuenta que antes de irradiar a un niño, porque al niño hay que cuidarlo porque tiene un techo más alto de vida, porque tiene todos sus órganos recién en formación, entonces no sería conveniente irradiar a un niño con tomografía cuando tienes otro método que es la resonancia, en donde hay cero radiación, ¿no? En otros lugares, en otros países, y hay incluso hay hasta juicio por mala praxis, ¿no? Tratar en lo posible de no irradiar a los niños cuando existe otro método a la mano. Perdón. Ya. Mira, resonancia magnética, da la misma información. Se ve el componente intersticial y el conducto también, que está ligeramente dilatado. Y este aumento de intensidad traduce un proceso de edema. Si lo comparas con la parótida normal. Y cuando uno usa contraste, el contraste en resonancia se llama gadolíneo, que es una tierra rara, que tiene un efecto paramagnético y se comporta muy bien, ¿no?, en estructura blanda. Entonces, cuando uno aplica el gadolíneo, puede identificar con facilidad si existe un absceso. Y el absceso se caracteriza porque el contraste realza en forma periférica. Y también hay una parotitis crónica, ¿no? Como así como hay agudas, hay subagudas y también hay crónicas. Las crónicas recurrentes son aquellos que se repiten frecuentemente y a veces empiezan en edades tempranas y se resuelven ya después de la pubertad. Hay muchas causas, ¿no? Desde el proceso infeccioso, irradiación o también causas de origen desconocido o idiopáticas. Y entonces, ¿qué vemos en la parotitis crónica? Siempre en lo agudo es aumento de volumen, ¿no? Cuando hay una nefritis, aumenta de volumen. Pero siempre o casi siempre en la crónica, como es crónica, si ustedes tienen una pancreatitis aguda, ¿cómo ven el páncreas? Aumentado de volumen, aumentado de vascularidad. ¿Y cómo ven la pancreatitis crónica? Disminuido de volumen con cálculos intraductales. Lo mismo ocurre en las parótidas. En la aguda aumenta de volumen, disminuye de ecogenicidad, aumenta la vascularidad, y en la crónica la glándula se atrofia. Es una glándula más pequeña. Y también hay la presencia de calcificaciones. Entonces, casi lo mismo se ocurre en los diferentes órganos. Esos focos ecogénicos, calcificación, lo podemos ver por ecografía y también por tomografía. Se confirma y lo mismo también vemos un conducto secretor dilatado. Entonces ya tenemos los dos extremos, ¿no?, el agudo y el crónico reagudizado. Miren el crónico, ¿no? Acá está magnificada, pero estos focos ecogénicos ya traducen que son focos de calcificación, que generalmente no dan sombra porque son pequeños. Cuando son más grandes se ve la sombra. Tumores. Entonces, acá nos sentamos a un solo tumor, que es el responsable casi del 80% de los tumores de las glándulas salivales, tiene un nombre: adenoma pleomórfico, tumor mixto, que es de un abordaje y resorte quirúrgico casi total, ¿no? Entonces, cuando uno ve un tumor en la parótida,
generalmente esto es lo más frecuente, ¿no? Tumor de parótida es casi sinónimo de un adenoma pleomórfico, llamado también tumor mixto. Y es lo que relativamente vemos, ¿no? Aumento de volumen, se palpa una masa ahí y la ecografía es contundente, ¿no? Hay otro como el tumor de Warthin, pero no es tan frecuente. El pleomórfico sí. Entonces recuerden eso, tumor de parótida, adenoma pleomórfico, tumor mixto, ¿no? En la parótida, mira, 60-90%, cuarta, quinta década de la vida, hay una predominancia en mujeres, usualmente solitario y unilateral, el crecimiento es lento y se puede malignizar si no recibe un tratamiento oportuno. También hay que ver, ese tumor tiene que ser extraído de todas maneras, ¿no? La imagen no es difícil de ubicar, ¿no? Cuando uno encuentra estas lesiones, con la ecografía rápidamente detecta esta imagen de contornos lobulados, bien delimitado, parcialmente lobulado. La vascularidad es muy tenue, casi poca o ausente. Este es el tumor hipoecoico. Te puede hacer un refuerzo acústico posterior, pero esta es la imagen clásica de un adenoma pleomórfico, que generalmente afecta el lóbulo superficial. Como les decía, la vascularidad es mínima. Acá hay algunos tenes vasos periféricos, pero casi es parcialmente avascular, ¿no? Parcialmente vascular. Entonces no se olviden de este tumor, que es el más frecuente que existe en las glándulas salivales, el adenoma pleomórfico. Y es fácilmente identificable con ecografía. Más adenomas pleomórficos por ecografía. Miren una masa de contorno bien delimitado, lobulada, hipoecoica en relación al parénquima restante, que es normal. Y ahí está. Y que también lo ubicamos a través de la resonancia, un corte axial, esta es la lesión, bordes bien delimitados, ¿no? Con cierta extensión hacia el óvulo profundo. O sea, la resonancia lo caracteriza mejor, ¿no? Lo ubica, lo delimita y permite un abordaje quirúrgico más seguro. Y vea que no hay ganglios y tiene una cápsula de hiposeñal típica. Acá vemos la lesión, es toro blanco en la lesión, pero ¿por qué no capta contraste en el centro? Toda lesión tumoral tiene poca irrigación central. Entonces, esas células centrales que llegan con poca vascularidad sufren necrosis y hemorragia. Entonces, todo tejido necrótico hemorrágico, como no tiene viabilidad, no capta contraste y se torna así hipointenso. Entonces, lo que resalta solamente la periferia del tumor. En sí, el tumor es todo, no es el negrito nomás, todo. Acá sí me caracteriza que es un tumor con necrosis central. Bien, entonces acá está bien el algoritmo por imágenes, porque de ecografía han ido a resonancia. No han ido a tomografía. Un adenoma pleomórfico ya por tomografía. ¿Dónde está? Ubico la parótida izquierda, que es esta de aquí. Me voy a la parótida derecha, una vena acá. La parótida derecha y acá está la lesión. Acá está la lesión. En un corte coronal y en un corte axial. Vemos también que capta contraste en la periferia y que en el centro tiene un foco de necrosis.
o de hemorragia o de ambos. Simplemente por acá mencionamos indirectamente que hay un tejido desvitalizado de borde espiculado central. Pueden tener mayor magnitud, mayor tamaño, como esto de acá. De la parótida izquierda y la derecha, miren, aumentada de volumen. Su respectiva ecografía, igual acá. Entonces la glándula y entonces la lesión. Bien delimitada, con su refuerzo acústico. Y en la resonancia, con claridad, acá realza con el gadolíneo. Cuando le explican gadolíneo, que es el contraste de resonancia, tierra realza con mucha nitidez. Adenoma pleomórfico. Este tumor de Warthin, pero esto es raro, ¿no? No se ven casi. 5% más en la histología. Warthin. También hay tumores malignos, ¿no? No son frecuentes, pero hay que describirlos, ubicarlos y sobre todo cuando hay así, definitivamente se impone una biopsia. Cuando hay sospecha de malignidad, tienen que hacer una biopsia. Y ahí detectan, de ahí resalta el carcinoma, mucoepidermoide, que es el más frecuente. Es muy raro los linfomas. El carcinoma entonces es el más frecuente de los malignos. Y el tumor, ¿no?, mixto o pleomórfico es el más frecuente de los benignos. También lo que acá ocurre que es una masa, como todo tumor, no dolorosa, firme, pétrea, de crecimiento lento, y que puede llegar a tener dimensiones de hasta 4 centímetros, 5 centímetros. El más frecuente en este caso se inclina más por el grupo femenino y que a veces se asocia a radiaciones. Entonces, muchas veces es difícil de distinguir un carcinoma mucoepidermoide de un adenoma pleomórfico, porque ambos son sólidos, aparentemente benignos, márgenes bien definidos, poco frecuente, entonces siempre está de por mano hacer una biopsia. Ya con la biopsia, digamos, se aclara más el manejo para después de repente complementar con quimioterapia o radioterapia. Un carcinoma, nuevamente el carcinoma, con foco de necrosis, margen más definidos. Adenoide quística, bueno, quedará como mención nada más, porque esto ya es, no hay una imagen patognomónica, solo que sí, estas lesiones sí son de mayor magnitud, ¿no?, mayor tamaño. Linfoma tampoco es muy frecuente, pero puede darse como lesiones infiltrativas en las glándulas parótidas o en las glándulas salivales. También acá hay que hacer un estudio del estatus nodal. Hay que evaluar el resto de ganglios para ver cómo están, ¿no?, si no hay compromiso. Y cuando hay linfoma encontramos estos ganglios así oscuros, hipoecoicos, y sobre todo que han perdido, ¿no?, han perdido su hilio vascular y el componente graso. Un ganglio benigno es aquel ganglio que es ovalado, pero que en el centro tiene componente graso y tiene un hilio. Entonces, esos ganglios que han perdido esa morfología ya son ganglios sospechosos de infiltración o de malignidad, ¿no?
aumento de volumen, en el caso de un linfoma. Y la glándula submaxilar o submandibular, la pequeña que está acá, ¿no? En la base, en la celda submaxilar, tiene su conducto de Wharton y desemboca en la carúncula lingual. También relación con el facial y el hipogloso. Más pequeña, también tiene casi la misma patología de la glándula parotidia, ¿no? Tumores, cálculos, proceso inflamatorio. Y aparte hay otra patología que se llama la ránula, que viene a ser una formación, digamos, quística que se forma a este nivel. También se hace cialografías, una glándula normal, por ecografía que se puede ver conducto de Wharton. Otro ejemplo de glándulas submaxilares, un corte coronal, glándulas submaxilares y un corte axial. La ecografía y los cálculos. La misma patología, como le dije el anterior, ¿no? Que la parótida también pueden haber cálculos únicos o múltiples y que pueden ser visibles en una radiografía. El 20% son radioopacos por contener calcio. Y cuando hay cialolitiasis, indudablemente hay proceso inflamatorio por estancamiento del contenido salival. Como no puede eliminarse, se estanca y se degenera, produciendo inflamación. Miren, cálculo. Y un cálculo que está obstruyendo la opacificación del conducto. Se inyecta contraste por acá, pero ya no avanza más el contraste porque hay un cálculo que le limita. Y eso se llama un defecto de represión. Ya más imágenes en 3D, ¿no? Por tomografía que permiten identificar con más claridad el cálculo y una cialografía con un cálculo en la región distal de la glándula parótida, de la glándula submaxilar. Más de lo mismo, cálculos. Y la sublingual, que su drenaje es a través del conducto Rivinus, que aporta muy poco en la saliva, un 5% de la saliva, y que es más pequeña. Sublingual. Y como les decía, este quiste de retención que se forma debajo de la lengua tiene un nombre. Es el quiste de retención mucoso, que se considera como un mucocele, que está por encima del músculo miloioideo, se denomina ránula, ¿no? Que es fácilmente visible, ¿no? Uno levanta la lengua, ve un bulto ahí, blando, ¿no? Que contiene solamente líquido. Esto se llama ránula. Bien, con eso revisamos rápidamente la patología salival. Que como es corto, no hay mucho que ver acá. Vamos a ver la pared abdominal.
Bien, brevemente la pared abdominal. Vamos a revisar muy brevemente la pared abdominal, ¿no? Sobre todo los músculos rectos anteriores, ¿no?, que están conformando la pared abdominal anterior, y el resto de musculatura que son el oblicuo mayor, menor y transverso, que están en la parte anterolateral, que forman la pared abdominal, y el plano subcutáneo. Como en toda estructura abdominal, tenemos la piel, tenemos la fascia, el plano subcutáneo y la musculatura, ¿no? Oblicuo mayor, menor y transverso, y el recto anterior. Después viene la fascia, o estuche de los rectos, que se unen a través de la línea alba, y en la parte posterior están las fascias transversales y toda la grasa preperitoneal. Lo mismo, de superficial a profundo, músculo oblicuo mayor, menor y transverso, y el plano graso preperitoneal. Y ambas están cubiertas por una aponeurosis. Toda la pared abdominal tiene el límite superior por el apéndice sifoides, el borde inferior de las costillas, posteriormente por el raquis lumbar o la columna vertebral, y en la parte inferior por los huesos ilíacos. Lo mismo, la misma anatomía que ustedes lo conocen, ¿no? Línea alba, recto anterior. El recto anterior se inserta en el pubis, ¿no? Cuando se inserta en el pubis el recto anterior, también se inserta en el pubis los músculos aductores, ¿no? Aductor largo, corto y mayor. Recuerden esa regla mnemotécnica que significa la coma, largo, corto y mayor. Entonces, los músculos rectos anteriores, junto con los músculos aductores, forman toda esta biomecánica que es responsable muchas veces de cuando los deportistas hacen mucho esfuerzo, hacen alguna patología inflamatoria a este nivel, en la sínfisis del pubis. Por la inserción, prácticamente el motor del cuerpo en una patología, en cualquier movimiento, es los músculos rectos con los aductores, ¿no? Y por eso que los jugadores muchas veces sufren de una enfermedad que se llama, o que le dicen pubalgia. La pubalgia viene a ser un proceso inflamatorio a nivel de la inserción, tanto de los rectos anteriores como de los músculos aductores. Y todo se centra aquí. Hay un número de patologías que afectan a la pared, ¿no? No neoplásicas, neoplásicas, hematomas también, granulomas por suturas, quistes, en fin, ¿no? Las patologías más frecuentes y benignas son los lipomas, y pueden haber otro tipo de tumores fibrosos, y entre los benignos resalta el tumor desmoide. Este es un tumor benigno frecuente en la pared abdominal. Y las neoplásicas, que sí también no son tan frecuentes, pero hay que recartar ahí la presencia del linfoma o del melanoma, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúa la pared abdominal? También a través de una radiografía simple que no aporta mucho. La ecografía sí es el método, digamos, casi de elección, porque uno puede ver todos los planos y ver con claridad si hay una hernia, si hay un cuerpo extraño, si hay alguna lesión expansiva, si hay un hematoma. Y si no llega a la resolución, porque a veces hay pacientes que tienen un panículo adiposo demasiado grueso, que no permite pasar el ultrasonido hasta los planos profundos, ahí tiene que recurrir a una tomografía o alguna resonancia. Por ejemplo, es una radiografía simple de abdomen, donde uno puede tener un panorama de todo lo que
está visible parcialmente en la pared abdominal y sobre todo a nivel intraabdominal para descartar cualquier patología que tenga comunicación con la pared abdominal. Las hernias, por ejemplo. Entonces siempre la ecografía de parte blanda debe ser como el método de elección para evaluar la pared abdominal. Y hoy por hoy con los equipos de alta resolución uno puede delimitar con claridad toda la musculatura posterior y todo el plano fascicular. Acá a través de un corte axial que estamos viendo, el recto, esto es el recto anterior, derecho, recto anterior izquierdo, y acá en la zona de unión que corresponde a la línea alba. Este es el plano graso subcutáneo de la piel. Pero con tomografía uno puede delimitar mejor, ¿no? Esta es una reconstrucción coronal y este es un plano sagital, ¿no? Y acá puede ver todos los tres planos musculares. Miren, la piel, este negrito, hipodenso de la grasa, después sigue el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y en la parte más profunda de esta capita es el músculo transverso, pequeño, y se ve en ambas paredes. Y acá uno puede ver si en verdad hay una hernia, si hay un tumor, si hay alguna disrupción en la pared abdominal, ¿no? La sagital es importante para ubicar la cicatriz umbilical, porque también pueden haber hernias a nivel del anillo umbilical, ¿no? Se mira con claridad. La resonancia también es un buen método para evaluar la pared abdominal. Miren el recto anterior, la línea alba, el otro recto anterior, que cuando se unen con los músculos de la pared anterolateral, que son el oblicuo mayor, menor y transverso, acá hay una línea semilunar que se llama la línea de Spiegel, ¿no? En esta línea de Spiegel también pueden haber disrupción y puede haber hernias. Esto se llama la hernia de Spiegel, acá. Hernia de Spiegel. Cuando las hernias están por encima de la cicatriz umbilical, hacia arriba son las hernias epigástricas. Entonces, tener en cuenta toda la pared abdominal, ¿no? Aquí. Hacia la parte lateral está el músculo los músculos de la parte posterior, ¿no? Aquí la musculatura paraespinal, el cuadrado lumbar, ese que está acá pegado al riñón. Bueno, en la parte pediátrica hay unas patologías bien definidas que son la gastroquisis, en donde hay un defecto congénito en la pared abdominal del feto y por el cual va a sobresalir los intestinos y otros órganos hacia el lado derecho del abdomen. Y en el estado fetal ya se puede ver, ¿no?, que este niño está viniendo con una masa aquí en la pared abdominal. Tener cuidado con la hernia fisiológica. La hernia fisiológica aparece a las 10 semanas, 11 semanas después se retrae. Pero si este feto tiene 14 semanas y aparece una masa aquí en la línea media, y ya tiene que pensar que hay un defecto en la pared y que este paciente está viniendo, está próximo a hacer una gastroquisis. Y ahí definitivamente que es un embarazo de riesgo, tiene que esperar que el feto llegue al final, inmediatamente nace y ya el neonatólogo ya está esperándolo para evitar que este tejido se vaya a dañar, ¿no? Porque va a estar en contacto con el medio ambiente, porque toda esta pared está libre y acá solamente lo recubre el peritoneo. Mientras está acá tiene un poco de vitalidad, pero cuando sale al medio ambiente se puede complicar. Y también otra patología que es el onfalocele. Y es una herniación de la pared abdominal. Ahí pueden salir los intestinos y el hígado. Imágenes, ¿no?, de onfalocele. De onfalocele que hace pocos días se estaba identificando en el estadio prenatal. Incluso hay una reconstrucción 3D.
El tumor más benigno son los lipomas, ¿no? Los lipomas son tumores de grasa, de bordes bien delimitados, y los lipomas tienen tres ubicaciones, ¿no? Pueden estar en el plano subcutáneo superficial, pueden estar en la aponeurosis, o puede también haber lipomas intramusculares. Miren las tres ubicaciones y que tiene relación mucho con la obesidad. O sea, el paciente más obeso tiene más posibilidad de formar lipomas en cualquier parte del cuerpo. Hay una lipoma que son también dolorosos. Hay una lipomatosis dolorosa. No, generalmente los lipomas no duelen, pero pueden crecer y lo ideal es retirarlo. Lipoma acá, en la pared abdominal. Otro lipoma bien delimitado por tomografía. Y en este plano graso es muy abultado, entonces por ecografía es difícil de ver, ¿no? Es difícil de ver. Y este lipoma no está en el plano subcutáneo, tampoco está en la aponeurosis, está dentro del plano muscular. Es un lipoma intramuscular y en este caso se ubica en el oblicuo mayor, acá. Entonces, de todas maneras, tiene que ir a una cirugía. Y es un paciente con obesidad, mira, porque tienen abundante grasa subcutánea y abundante grasa mesentérica y abundante grasa retroperitoneal. O sea, esta es una obesidad, una lipodistrofia, mucha grasa. Y tanta grasa que se ha formado un lipoma acá en el plano muscular. Otro lipoma acá en la línea media, a nivel de la región supraumbilical, un lipomita aquí. También el plano graso es bien grueso. Y hay abundante grasa mesentérica que abomba la pared abdominal que prácticamente está adelgazada, miren. Hay otras lesiones de aspecto fusiforme aquí. Lipomas gigantes. Lipomas gigantes. Y también se pueden muchas veces encontrarse con leiomiomas, ¿no? Que son tumores de la musculatura lisa. Que esto se diferencia del lipoma porque cuando aplico Doppler, estas estructuras tienen vascularidad central y periférica. El Doppler es un determinante acá. Es un ingrediente que de todas maneras hay que hacerse cuando uno encuentra una lesión expansiva, ¿no? En este caso estoy viendo esta lesión hipoecoica. No puedo concluir que es un lipoma, porque los lipomas no tienen vascularidad, pero ya le aplico el Doppler y veo vascularidad, vasos arteriales y venosos dentro y en la periferia de la lesión. Tengo que asumir que es una lesión ya de otra estirpe, generalmente muscular o nervioso, ¿no? Porque también hay los schwannomas o neurofibromas que tienen ese comportamiento, pero vamos a ver que es diferente sus extremos del neurofibroma. Este es un caso de un leomioma. O los hemangiomas también, independiente de que sean capilares o venosos, también tienen un comportamiento de infiltración parietal, ¿no? Los hemangiomas son tumores, ¿no? La diferencia en la malformación arteriovenosa. El hemangioma es un tumor, es un proceso expansivo en donde predominan las estructuras vasculares. Esto tiene la ventaja de que con el tiempo desaparecen. El hemangioma desaparece con el tiempo, va disminuyendo, mientras que la malformación arteriovenosa no persiste todo el tiempo, ¿no? Y acá utilizan como tratamiento los beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores. Atenolol incluso están usando últimamente, ¿no? Parece que ya tiene efecto en el crecimiento. Más hemangiomas, más hemangiomas.
Sobre todo ayuda al Doppler, ¿eh? La vascularidad es importante. Los linfangiomas se caracterizan por ser estructura líquida, por un desorden en las estructuras vasculares, ¿no? Y que tienen tabiques de diferente tipo o grosor y que no tienen vascularidad, ¿no? Los fibromas son tumores benignos, también que pueden estar en el plano subcutáneo o en la pared. O ecoicos, con a veces tenue refuerzo. Y los neurofibromas, como les decía, este tumor sí es, digamos, no tan difícil de diagnosticar, porque cuando uno encuentra un neurofibroma, tiene un patrón característico de presentación, ¿no? Tienen vascularidad, lógica, pero son acá, miren, tienen continuidad en los extremos, ¿no? Y si uno le aplica la vascularidad, son vascularizados, pero tienen una continuidad acá con los plexos nerviosos. Esa es la característica del neurofibroma y sobre todo es muy clásico con esta enfermedad de la neurofibromatosis de von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo 1. Hay nódulos, hay neurofibromas y hay mancha de café con leche. Tumor de Moye también es relativamente frecuente, ¿no? Es una fibromatosis profunda de estirpe miofibrolástica. Y también, de vez en cuando aparece, no es muy frecuente no, ¿no? Pero sí es más frecuente en mujeres y en el embarazo. No sé por qué aparece en el embarazo. Y justo aparecen en la parte inferior, ¿no? Aparecen a nivel de la musculatura del recto anterior, pero inferior, así en los cuadrantes inferiores. Derecho e izquierdo, ahí se originan unos tumores que son benignos, pero que tienen que ser extraídos. Entre los malignos no se resalta mucho, salvo los leiomiosarcomas o los metástasis o los melanomas metastásicos. Muy raro ver una lesión expansiva maligna en la pared abdominal, salvo que sea de estirpe secundario o de etiología secundaria o por secundarismo. El melanoma sí es un tumor muy agresivo. Y el melanoma sí invade a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Bueno, y los abscesos o hematomas también se pueden ubicar en la pared, pero ahí tiene el antecedente, ¿no? De un traumatismo o pacientes que son anticoagulados, pueden formar algún hematoma en cualquier parte del plano, de la pared abdominal, ya sea en el subcutáneo, en el plano muscular o debajo del plano muscular. Y estos sí tienen que ser drenados, ¿no? Drenados percutáneamente a través de una aguja, o si es muy grande, muy extenso, tienen que recurrir a una cirugía. También se caracterizan